En nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Nosotros, pues bueno, en nuestra página web, el fin de semana, yo les coloqué allí, pues bueno, el nuevo contenido que íbamos a trabajar. En esta oportunidad, pues bueno, vamos a trabajar un poco con lo que es ya los algoritmos condicionales. Así que aquellas personas que no han visitado mi página web, pues bueno, mal hecho, así que pónganse al día antes de que me tenga que entregar los ejercicios de esta semana y así pues ustedes puedan estar al tanto de algunas cositas que colocamos allí que son importantes. Hoy vamos a trabajar un poco lo que vienen siendo las acciones y estructuras, ¿ok? Recordando que, bueno, lamentablemente todavía no podemos empezar a trabajar con un compilador de verdad, con un lenguaje de programación establecido, sino que bueno, vamos a seguir trabajando con nuestro pseudointérprete del PCI y pues bueno, profe, cuando comenzamos a trabajar con condicionales, ya se supone que bueno, sabemos trabajar con los secuenciales y que de alguna manera, pues bueno, ahora vamos a ir agrandando a ese pseudocódigo y ese diagrama de flujo con nuevas estructuras, ¿ok? Pero bueno, antes de irnos a la parte de las estructuras de programación, pues bueno, recordar un poco que cuando nosotros trabajamos con un algoritmo, pues bueno, existen algunas fases de representación que son importantísimas poderlas entender, ¿ok? Por eso es la preocupación de aquellos estudiantes que todavía hasta este momento, pues bueno, no saben cómo trabajar los algoritmos. Hay algunos que inclusive, pues bueno, me han colocado por el correo, profe, es que no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Y eso es algo que, bueno, de alguna manera, pues preocupa porque, bueno, ya hemos estado haciendo varios ejercicios, hay contenido para poder, pues, practicar un poco, pero bueno, hay algunos que les está costando, ¿no? Y debemos, pues, ponernos al día. Fíjense, tenemos, pues, bueno, nuestro lenguaje natural, el cual estamos diseñando en el cuaderno o en las guías que estamos realizando cuando hacemos el pseudocódigo en español y que de alguna manera, pues bueno, es como ese previo antes de poderlo compilar realmente en, en un lenguaje de programación, ¿okay? Que siempre son en inglés y que de alguna manera, pues bueno, cambia un poco la estructura de lo que nosotros diseñamos a mano. El pseudocódigo, que obviamente, pues bueno, lo hemos estado diseñando en el cuaderno y pues bueno, ya lo hemos ido pasando a nuestro pseudointérprete de PCI para pues ver un poco realmente que eso que está en español pues realmente sí funciona y tiene un sentido y estructura lógico. Tenemos los diagramas, hasta el momento solamente hemos visto el diagrama de entrada y salida y hemos visto el diagrama de flujo. Importantísimo que algunos en sus talleres, pues bueno, se les colocaran allí observaciones importantes como lo son el dibujo del símbolo, ¿ok? La orientación o la ubicación hacia dónde va ese símbolo. Porque bueno, algunos compañeros pues simplemente no colocaban el recuadro, algunos en vez de recuadro me colocaron nubecitas, en vez de colocarme un terminal, ¿ok? O un proceso, pues entonces lo que hicieron fue colocar puros círculos y obviamente eso está muy mal. O sea, ya nada más con que el símbolo esté mal dibujado, pues todo el diagrama de flujo, dependiendo de un docente, pudiese llegar a estar todo malo. Así la lógica de cada una de las cosas que colocaste en ese símbolo está buena, pues bueno, si eso no corresponde a la simbología correspondiente, el docente puede colocarte pues una gran X. Así que mucho cuidado con los chicos que le hicimos muchas observaciones en esta fase, porque una de las cosas que yo comentaba, o sea, cuando tú hablas de diagrama, significa que dibujas, ¿ok? Y entonces, y hay símbolos, entonces si tú ya eso lo haces mal, entonces no sirve esa fase que diseñaste. Y bueno, por último tenemos el lenguaje de programación, que obviamente es el que pasamos a un compilador. Recordemos que, bueno, tenemos la esperanza de que para nuestro proyecto final, así como lo vamos a hacer en PSI, pues bueno, podamos ver un poco cómo ese código se transforma luego en lenguaje C y así pues, bueno, tener ya unos ejemplos de las cosas que vamos a trabajar en cuarto año. Cada una de ellas, pues bueno, se emplean en cada una de las estructuras de programación y por eso son importantes que siempre las tengamos presentes en mente, ¿sí? Fíjense que en el dibujito, pues bueno, les coloco un poco la imagen. De hecho, cuando ustedes leen su guía pedagógica número 2,
podrán ver que coloqué como el concepto con la imagen, ¿no? Un poco para que vean la gran diferencia de lo que se trabaja en un algoritmo secuencial, que de hecho son los más fáciles de hacer, ya los culminamos la semana pasada, y ahora, pues bueno, nos vienen los que son de selección, ¿ok? Fíjense, cuando nosotros hablamos, pues, del pseudocódigo, es importante, pues bueno, recordar que para nosotros el hacer un pseudocódigo es muy importante, ya que esta es la forma de representar nuestros algoritmos, ¿sí? Ya sean en español, ¿ok? Que es lo que conocemos como lenguaje natural, o que ya los pasemos a un compilador, pues, dependiendo del profesor, cuál el que él quiera utilizar, y pues bueno, ya poderlos compilar, ¿ok? A través de un lenguaje de máquina. Es importante recordar que cada vez que nosotros hablamos de un pseudocódigo, nuestros pseudocódigos, bueno, tienen una estructura, ¿ok? Tienen lo que nosotros llamamos la cabecera del algoritmo, las declaraciones y el cuerpo principal de todo el programa, ¿sí? Entonces, bueno, un poco, pues, profe, cuando un profesor de programación nos dice que estamos en la cabecera del programa o en la declaración o en el cuerpo, ¿cómo lo ubicamos? Entonces, fíjense que yo les coloqué pues su respectiva flechita allí para ubicarnos un poco. La cabecera pues del algoritmo es la parte donde nosotros pues le colocamos el nombre, ¿ok? Con el cual lo vamos a identificar. En el caso del PCI, pues bueno, lo identificamos en la del proceso o en donde para algunos PCI dice proceso algoritmo, ¿ok? Recordemos que según la versión, por ser un software libre, le han ido incorporando algunas cosas. Tenemos la opción, la sección, perdón, de declaraciones, que son las variables y constantes que, bueno, se utilizarán en el algoritmo para resolver un problema. Importante recordar que en cualquiera de las estructuras de control que vayamos a utilizar, ¿okay? O estructuras de programación que vayamos a utilizar para nuestros programas, siempre se hace de la misma forma. Siempre se definen primero las variables y luego pues inicializamos las constantes, que es cuando le colocamos ese valor a la letra y obviamente cuánto vale, si vale 5, si vale un 3,14, si es la palabra hola, ¿okay? Dependiendo de la constante que vamos a utilizar. Y luego tenemos todo lo que es el cuerpo, ¿okay? Principal de nuestro programa, que es donde están todas las instrucciones o acciones que obviamente, pues bueno, comienzan con un inicio y terminan con un fin, que son todas esas acciones algorítmicas que mostramos a través de un escribir, de un leer o de un asignar, que son las fórmulas, ¿sí? Importante recordar que, pues bueno, todas esas funciones y operadores que ya hemos ido aprendiendo, como el de la potencia, la raíz cuadrada, multiplicación, sumar, restar, dividir, div y mod, bueno, son muy importantes para nosotros, pues, también hacer nuestros ejercicios. Ahora, recordando un poco, pues bueno, profe, la teoría cuando arrancamos con todo esto de algoritmos. Recordemos que para trabajar con los condicionales es importante ya ahora utilizar otros operadores, ¿ok? Que son los relacionales, como el mayor que, menor que, igual que, menor igual que, mayor igual que, y también pues tenemos el que se le denomina el desigual, ¿sí? Cuando algo es diferente a todas las opciones que estamos colocando. Tenemos los operadores lógicos, ¿ok? Que en este caso, pues bueno, son los que conocemos como el y, que lo llamamos conjunción. Más adelante, en quinto año, pues bueno, cuando vean tablas de la verdad, van a poder definir que una conjunción, pues bueno, su ley es que para que eso sea verdadero, es que ambas condiciones sean verdaderas. Tenemos los operadores llamados disyunción, ¿ok? Que lo conocemos como el o. Más adelante, en tablas de la verdad, pues bueno, van a poder entender que para que la tabla de la verdad de falso, pues ambas condiciones deben ser falsas, ¿sí? Y tenemos negación, que es obviamente pues negar la proposición inicial. Si algo era verdadero, pasa falso, y si algo era falso inicialmente, pasa verdadero, ¿ok? Entonces, bueno, son cosas que se van a ir viendo también en otros contenidos de programación, pero que de alguna manera pues se aplican en los condicionales. Y pues bueno, obviamente tenemos los algebraicos que ya los hemos ido utilizando como la suma, resta, multiplicación, división, la potencia, el div y el mod, ¿sí?
son los que han estado utilizando hasta ahorita. Y bueno, tenemos de otro lado, pues lo que serían las funciones matemáticas, ¿ok? Importante definir que un operador no es igual que una función. Los operadores te permiten trabajar con esos valores, ¿ok? Para establecer algún tipo, pues bueno, de relación, ¿ok? De, de condición lógica, ¿ok? O de operación matemática. En el caso de las funciones, están un poco más dirigidas, pues bueno, a la parte de trigonometría, a la parte pues, del álgebra, donde, profe, como toda calculadora científica, bueno, necesitamos a ciertas figuras geométricas, ¿ok? O a ciertas condiciones matemáticas, pueden establecer esos conceptos que vamos a ir viendo a nivel de matemática y que son importantes aplicar. Entonces, bueno, hasta ahorita recordemos que hemos ido trabajando con algunos de forma específica, pero bueno, quizás para el proyecto final vamos a ir utilizando otros para que así vayamos aprendiendo antes de que pasemos a cuarto y quinto año, ¿sí? Ahora, profe, cuando usted nos habla de esto de operadores lógicos, como lo acabamos de ver ahorita, ¿cómo se aplican cada uno de ellos? Entonces, fíjense, cuando usted en programación le hablen de conjunción, ¿okay? Estaríamos aplicando lo que nosotros en español conocemos como un y, ¿sí? Entonces, el ejemplo con el cual nosotros podemos aplicar este tipo de operadores es, por ejemplo, bueno, profe, tengo un ejercicio en el cual yo tengo que definir si una persona, ¿ok? Es niño, adolescente, joven, adulto, ¿ok? Pero debo establecerlo por edades, porque resulta que ese ejercicio que me tocó de la guía, yo pues, usted allí dice que, bueno, yo tengo que definir cuando una persona, según su edad, está dentro de esa categoría. Ah, bueno, en el caso de Lee, fíjense que el operador lo utilizamos en el medio entre las dos condiciones que se aplican. Ah, bueno, profe, aquí yo estoy diciendo en que si esa edad, cuando nosotros le decimos escribir, ingrese su edad, leer edad. Ah, bueno, si esa edad, ¿ok? Es mayor a 0, inclusive podríamos haber colocado mayor igual a 0, y al mismo tiempo es menor a 12, también pudiéramos haber colocado menor igual a 12, entonces muéstrame un mensaje. En este caso es escribir, eres un niño, ¿sí? Entonces, es ahí, ¿ok? Va en el medio entre las dos condiciones que deben colocarse entre paréntesis, ¿ok? Para que PCI no nos dé error. O sea, aquí lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que si ese valor que tú me das está entre este rango y al mismo tiempo entre este rango, ¿ok? Entonces, yo haré lo que tú me pidas, ¿ok? Te mostraré un mensaje, te haré una fórmula y te diré cuánto da la fórmula, como si fuese un juego. Chévere. La disyunción, ¿ok? Nosotros la conocemos, pues bueno, con la letra O, y que en este caso, pues lo que establecemos es varias condiciones, ¿ok? En una misma línea de código. En este caso, pues en el ejemplo es, bueno, se le pediría al usuario que ingrese cuál es su sexo y dependiendo de cómo me lo escriba, yo le diré si es femenino o masculino. Entonces, fíjense, para aquellos que les tocó a lo mejor algún ejercicio que se parece a esto. Ah, bueno, profe, resulta que mi usuario final, cuando me da su sexo, puede ser, ¿ok? Que él me escriba todo en minúscula, puede ser que él me escriba con la primera mayúscula y lo demás en minúscula, o sea tan fastidioso que escriba todo en mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como programador no le digo a mi sistema, ¿ok? Que él pueda tomar a cualquiera de las tres, entonces él solamente le va a decir que es femenino cuando escriba como las está en la computadora, ¿sí? Pero si yo como programador le digo a mi sistema, mira, acéptale de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, y haz lo que yo necesito.
Entonces, yo como programador te estoy estableciendo diferentes condiciones, pero en una misma categoría, ¿sí? Entonces, el o, fíjense que también se coloca entre el medio de las tres opciones. Pueden haber hasta de 4 o de 5 en una misma línea de código, ¿ok? Pero yo como programador, o como sistema, soy muy inteligente. O sea, si tú me escribes en minúscula, mayúscula o intercalado, yo igual voy a hacer lo que necesitamos en el sistema. Chévere. Entonces, aquellos chicos que les tocó en su guía número 2 un ejercicio que se parece más o menos a esto, bueno, ya saben que tienen que programarlo de esta forma, ¿sí? Ahora, el de negación, que es el que conocemos como el no, simplemente lo que hacemos es que si al principio algo era verdadero, pasa falso. Y si algo era falso, pasa verdadero. ¿Ok? O, profe, si yo establezco la condición de que si, por ejemplo, ingrese dos números. Bueno, leer A, leer B. Bueno, si no se cumple que el primer número es mayor que el segundo, entonces, bueno, dile un error. ¿Ok? O hasta el costo. En este caso, pues bueno, es decir, el primer valor que ingresaste no sirve. Ingresa un número mayor que el segundo. ¿Sí? Entonces, el no, fíjense que no colocamos condiciones varias, sino que colocamos una sola condición y el no se coloca de primero antes de la condición. Entonces, el sistema entiende que si no se cumple, hago tal cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, importante entender que en el caso del I, ambas condiciones se tienen que cumplir. Si llegas a hacer un ejercicio que tenga tres condiciones en una misma línea, pues bueno, las tres cosas se tienen que cumplir para que yo pueda hacer la condición. En el O, no, en el O es, tienes esta opción o la otra, o la otra, o la otra, o la otra. Una de ellas se tiene que cumplir. Y en el no es, bueno, si no se da la condición de lo que necesito, hasta el curso. Entonces, bueno, dependiendo del ejercicio que te tocó en la guía, usted verá cuáles hay que utilizar dependiendo de, ¿sí? En la guía, pues también les coloqué de que si usted por algún motivo tiene que hacer un ejercicio donde debe utilizar, ¿ok? Dentro de la condición a una variable tipo texto o carácter, bueno, también podemos aplicar esto de los operadores. Chévere. Aquí, por ejemplo, coloqué, supongamos que a ti te tocó un ejercicio donde tienes que hacer un menú de opciones. ¿Sí? Bueno, hacer un algoritmo que permita calcular las siguientes áreas. Entonces, bueno, tú tienes que, como programador, ser inteligente. Muéstrale primero al usuario cuáles opciones tiene, dile a él que elija una, y según su respuesta, bueno, vete para las condiciones. Bueno, supongamos que a mí me tocó un ejercicio de esos en la guía. Bueno, aquí la idea sería bueno, voy a usar a una variable llamada OP tipo carácter. Carácter, ¿qué significa? Que tu usuario solamente puede escribir una letra. ¿Ok? A, E, I, O, U, A, B, C, D, E. Una letra. ¿Ok? Texto significa que puedes escribir más de una letra. Así que mosca con eso porque en el taller varios tuvieron ese error. Seguimos. Ok, bueno, profe, ingresa la opción. El usuario me va a dar su opción y vienen las condiciones. Entonces, aquí viene, repito, la parte lógica. Si la escribes en minúscula o me la escribes en mayúscula, entonces hacemos lo que hay que hacer, ¿sí? Te muestro un mensaje o hay que hacer una fórmula para calcular el área y decir cuánto da, ¿ok? Entonces, aquí la condición sería la igualdad y entre comillitas la A minúscula, la A mayúscula. Ahora, profe, ¿por qué tiene que ir a juro entre comillitas? Porque en tu programa es tipo carácter, o sea, es letra, no es número. Cuando algo es número, no le colocamos las comillitas, pero cuando algo es texto o carácter, debe llevar la comillita, ¿sí? Seguimos. Tenemos otro ejemplo, profe. Si en vez de que la persona me escriba una A, E, I, tiene que escribirme es abril, ¿sí? Masculino, femenino, más de una letra. Bueno, profe,
Yo primero tengo que definir esa variable como texto para que acepte más de una letra, ¿sí? Hago la pregunta, aquí sería es que ingrese el mes de su cumpleaños, y bueno, vienen condiciones, ¿no? Yo puedo colocar una condición que diga, por ejemplo, si el mes es igual a abril, mayúscula, o minúscula, o intercalado, entonces naciste en abril y eres del signo Tauro, ¿sí? Ahora, profe, si la idea es que si la persona no me escribe ninguna de ellas, tengo que decirle algo, fíjense que entonces el operador es el de diferente, ¿ok? Que lo tenemos aquí, el de desigual. Si el mes que me das es diferente, abril minúscula, y es diferente a este abril, y es diferente a este abril, no acertaste mi mes de cumpleaños, sigue intentando. ¿Qué le estamos diciendo al programa? Al programa le estamos diciendo que si el usuario no te lo escribe así, y tampoco te lo escribe así, y tampoco lo escribe así, dile algo. ¿Sí? O sea, repito, puede ser que en una condición algo sea igual, ¿ok? Sea mayor igual, menor igual, mayor igual, pero también diferente. ¿Ok? Diferente, diferente, diferente. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? Recuerden que pueden escribir también en el chat, si no, y así ya yo sé que quedo tranquila. O por micrófono, alguien dice no, profe. La idea es que también podamos interactuar, ¿no? Seguimos entonces. Señores, hablen. Victoria, Keiner, las otras 14 personas que están. Ok, Gabriela colocó no, profe, está claro hasta el momento. Chévere. Muy bien. Seguimos entonces. Profe, los operadores relacionales. Fíjense que según cada operador también te coloqué un ejemplo, ¿ok? En la guía, para que así pues estemos un poquito más ubicados. Tenemos en el caso de que algo sea igual a, ¿sí? Por ejemplo, aquí es, bueno, dado un número, indícame qué número es. Ah, bueno, si me da números igual al 5, tu número es el 5. ¿Sí? Este puede funcionar, por ejemplo, para aquellos que les tocó el ejercicio de los signos zodiacales, de los meses del mes, no mentira, signos no, esto a ustedes no les tocó eso. El de los meses del año, lo de femenino masculino, ¿ok? Lo del niño, joven, adolescente, adulto, casado, viudo, divorciado, soltero, o sea, ese tipo de cosas podemos utilizar. O el del día de la semana. Según el número, indícame qué día de la semana es. Chévere. Tenemos también el del operador distinto, diferente, fíjense. Si tu número es diferente al 1 y es diferente al 2 y es diferente al 3, entonces ingresa un número del 1 al 3, tu opción no existe. Para aquellos que les tocó de repente hacer un menú con números, ¿sí? O, profe, voy a hacer el de los días de la semana, pero entonces resulta que si el usuario coloca un número diferente al 1, y diferente al 2, y diferente al 3, y diferente al 4, y diferente al 5, y diferente al 6, y diferente al 7, entonces le digo error. O puede ser que la persona también utilice el rango de si el número es menor a 1 o mayor a 7, error. Ese día no corresponde a un día de la semana. ¿Sí? O sea, por eso es que hay diferentes formas de programar ese tipo de validaciones, ¿ok? Dependiendo de lo que vamos a establecer. El distinto también se puede hacer así, pero también se puede hacer de esta forma, por eso les coloqué, ¿ok? Un ejemplo para cualquiera de las dos, usted verá cuál es el que más le gusta. Tenemos también, pues bueno, cuando usamos algo que sea menor, menor igual, mayor o mayor igual. Chévere. O sea, bueno, es un poco allí, pues ver en la guía
¿Cuáles se pueden aplicar? Dependiendo pues del ejercicio que a usted le tocó. Eso es importante destacarlo, ¿ok? Ahora, profe, cuando nosotros estamos trabajando en el PCI, así sea que ahora en condicionales, destacar. Seguimos igualmente pues trabajando con lo que sería la parte de asignación, ¿ok? Que nos permite guardar un valor en una variable. Seguimos leyendo, ¿ok? O sea, si vamos a seguir pidiendo variables, recordando que, bueno, leer permite recibir esos valores por teclado y guardarlos en una variable. Y te vamos a seguir andando a escribir, que es cuando nos permite mostrar los mensajitos en pantallas, algún tipo de dato o varios separados por la coma, ¿sí? O sea, bueno, aquí en esta diapositiva la idea era un poco, pues bueno, recordarte que aunque vamos a trabajar con condicionales, seguimos trabajando con las acciones algorítmicas. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir asignando. O sea, esto no va a cambiar aquí. Lo que vamos a hacer es que ya aprendimos secuenciales. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle cosas. Y a medida que vayamos viendo estructuras, le vamos agregando y agregando y agregando, ¿sí? Y nuestros códigos se van a hacer un poco más largos y largos, ¿sí? Tenemos más líneas de código. Ahora, profe, los tipos de estructuras de control, fíjense, yo les coloqué a ustedes la semana pasada un videito bien bonito, cortico, pero con lo que queríamos, de ver un poco la diferencia de en qué consistía un secuencial, ¿ok? Un condicional o de selección y un ciclo. Entonces, bueno, en el caso del condicional, profe, vimos en el video que usted nos colocó y de hecho, el que no pudo estar en la clase pasada, al ingresar a mi página web, vean el video. A veces entendemos más de esa forma animada que con tanta teoría que nos da la profesora Andreina. Entonces vean el video para que así vean un poco la estructura, ¿no? La lógica. El condicional, la idea es que, bueno, profe, cuando hacemos el secuencial es muy estático, ¿no? Es muy inicio, entrada, proceso, salida, fin. Ya. Es vertical y ya, no tiene más nada. Ahora, los condicionales se dividen en tres tipos. Tenemos el condicional simple y él se va a ir pues agrandando o ramificando según las opciones. El condicional simple, como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿ok? Consta de una simple condición. Si se cumple, él deberá ejecutar las instrucciones dentro del bloque correspondiente. En caso de que no se cumpla la condición, simplemente el programa, pues bueno, ignora esa instrucción y no la ejecuta. ¿Ok? Hablando en cristiano, como siempre les digo, significa, si se cumple la condición, haz esto. Chévere. Obviamente, si no se cumple, pues entonces él se irá por otro camino. Entonces, bueno, coloqué un ejemplo, ¿ok? En su guía para que pudiésemos visualizar un poco más la cosa. Lo primero es, bueno, profe, cuando yo estoy en PCI, ¿dónde yo consigo ese comando? Ah, bueno, ese comando que es el que conseguimos en el lado derecho del PCI, donde están todos esos dibujitos de diagramas, de toda la simbología, es el que se le llama sí entonces, ¿sí? Entonces, fíjense en el siguiente ejemplo. Ah, bueno, profe, según la edad de una persona, tendríamos que indicar si era mayor de edad. Solamente indicar si era mayor de edad. Ah, bueno, colocamos el valor que necesitamos, que aquí sería la edad. Sabemos que la edad no tiene decimales, entonces tiene que ser tipo entero. Esto, de hecho, fue un error que cometimos mucho, ¿ok? En el ejercicio del taller. Y de hecho, lo que a propósito, practicaras esto antes de irnos a los condicionales, porque la edad siempre la van a utilizar en muchos ejercicios de condicional, ¿sí? Por el tema de que hay categorías. Listo. Profe, ya sé, la edad no tiene decimal. Nosotros no tenemos 35,6 años, 35 años. Entonces, mosca con esto. Seguimos. Profe, colocamos un título a nuestro programa, determinemos si eres mayor de edad y bueno, pido el valor que necesito, que en este caso sería, bueno, ingresa su edad. Leo la edad y vienen las condiciones. Entonces, la condición, la única que vamos a trabajar ahorita, profe, es decir, si es mayor de edad. Entonces, si tu edad, es decir, si el valor que me diste aquí es mayor o igual a 18 y al mismo tiempo
es menor e igual a 100, lo puse a 100, pero de repente un viejito puede durarnos hasta 120, 130, se han visto casos, ¿no? Ah, bueno, profe, si el número que tú me ingresas en edad llega a estar en este rango y se cumplen las dos condiciones, porque hay un y, entonces te muestro lo que quieres, eres mayor de edad. Como no me piden más nada en el ejercicio, cierro la condición. Toda condición abre con un sí y cierra con fin sí. Y luego vendría tu fin de algoritmo. Por eso se llama simple. Haces una sola condición y cierra. No hacemos más nada. Si nos vamos al diagrama de flujo, fíjense que la idea es, bueno, profe, inicio, entrada, el único valor que se pide es la edad, y viene este símbolo que es el que conocemos como decisión, ¿ok? Que es el nuevo que ahora le vamos a aplicar a estos ejercicios. Ah, bueno, profe, en la condición coloco, ¿ok? La condición que establecí, y de hecho hay que escribirla exactamente tal cual como está, ¿sí? Si tienes un ejercicio donde en ese rombo va como 5 cosas, bueno, hay que hacer ese rombo gigante para que ingresen los 5 valores que colocamos en la condición. Fíjense que cuando hacemos el diagrama, siempre vamos a tener un camino verdadero y un camino falso. Y de hecho hay que escribirlo, ¿ok? Cuando hagan el diagrama, tienen que estar pendientes de colocarle el verdadero y el falso. Si van a agarrar el que ya directamente da PCI, obviamente ya él te coloca esos dos símbolos allí en el dibujo. Si esto que está aquí es verdadero, profe, muestra una salida. Y aquí la salida es, eres mayor de edad. ¿Sí? Si esto que está aquí es falso, simplemente él se sale del programa, no muestra nada, fin del ejercicio. ¿Ok? Entonces, fíjense que es como un árbol genealógico. Él, dependiendo de, va a tener condiciones. Hay un nuevo símbolo que no lo habíamos trabajado, que es este circulito, que hay que hacerlo a juro, sí porque sí, que es el que llamamos conector de línea de flujo. ¿Sí? Fíjense que este señor, esta flechita de línea de flujo, llega al conector y del conector es que nos vamos a terminar del fin. Y se tiene que dibujar así. ¿Sí? El segundo tipo de condicional, el de estructura de control selectiva, profe. Este es el que en programación conocemos como condicional doble. ¿Ok? Doble significa, algunos también, pues bueno, lo llaman anidados, porque tenemos más de una condición. Entonces, fíjense que su estructura es diferente si lo vemos aquí en la imagen. La idea es, si condición número 1, entonces hago la instrucción. Si no, me voy a otra instrucción. Fin sí. ¿Okay? Entonces, aquí trabajamos con lo que conocemos como el sí entonces. Es una estructura de control que depende del valor de la condición lógica. Es decir, él evalúa una condición y si la cumple, deberá ejecutar todas las acciones después del entonces. Y si no las cumple, debe ejecutar todas las acciones después del si no. Hablando en cristiano, significa, si se cumple la condición, haz esto. Si no, haz esto otro. ¿Sí? Entonces, bueno, profe, ya lo entiendo. O sea, la idea aquí es que cuando yo utilizo un condicional doble, yo le estoy diciendo a mi programa, haz tal cosa. Si no es esa, haz otra. Si no es esa, haz otra. Pero a juro, una de ellas se tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos el ejemplo. Profe, ese mismo ejercicio del mayor de edad, si le cambiamos el enunciado, ¿ok? Podemos transformarlo en un condicional doble. Aquí la idea ahora es, dada la edad de una persona, definir si eres menor o mayor de edad. Aquí la cosa cambia. Ah, bueno, profe, lo mismo. Solamente se pide la edad como un entero. Pido la edad, ¿ok? Y vienen las condiciones. Ah, bueno, si la edad, ¿ok? Es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo es menor o igual a 17, entonces eres menor de edad.
Si no, si la edad es mayor o igual a 18 y al mismo tiempo menor o igual a 100, entonces escribir eres mayor de edad. ¿Sí? O sea, fíjense, aquí ya yo estaría resolviendo el ejercicio. Yo te estoy estableciendo cuando alguien es menor de edad y te estoy estableciendo cuando alguien es mayor de edad. Ahora, profe, en todo ejercicio siempre debemos hacer una validación de error, ¿ok? Lo que llamamos nosotros como una validación de error. Resulta que como yo soy más inteligente que el usuario, yo me refiero al programador máquina. El programador y la máquina tienen que ser más inteligentes que el usuario que va a usar el ejercicio. Entonces, profe, mi usuario puede ser que me coloque un número del 1 al 17, ¿ok? Pero me puede escribir un número del 18 al 100, porque lo quise colocar hasta 100. Pero si mi usuario es ocioso y en vez de colocarme esos números me coloco un 0, yo tengo que ser más inteligente que él y decirle error, dato inválido, este dato no sirve para hacer el ejercicio, ingresa otro número, ¿ok? Porque ese no es válido. Usted verá qué mensaje coloca siempre y cuando seamos respetuosos con el usuario. Así usted considere que sea la persona más ignorante del planeta Tierra, usted tiene que ser muy respetuoso. Entonces usted coloca, bueno, error, dato inválido, ¿ok? Entonces, bueno, profe, si se cumple esto, chévere. Si no, esta. Si no, el error. Si la edad es igual al número 0, entonces escribir este número no sirve para el ejemplo. ¿Ok? Aquí disculpen que la imagen tapa la palabrita. ¿Sí? Ahora, fíjense algo importante. Por cada sí hay un fin sí cerrado. O sea, bueno, profe, sí abierto, fin sí. Sí abierto, fin sí. Sí abierto, fin sí. Entonces, por cada sí, al final hay un fin sí cerrado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Chévere. Diagrama de flujo. Fíjense que entonces ahora ese diagrama se pone más grande, profe. Entonces, termina el inicio, ingresas la edad. Si la edad está en la primera condición, le muestro la salida, eres menor de edad y me voy. Si el número que la persona ingresa no se va por aquí, si no, se va a la segunda. Si esta es la que se cumple, eres mayor de edad, se sale el sistema. ¿Okay? Si no es esa tampoco, y la edad es igual a 0, ese número no sirve para el ejemplo, me salgo del ejercicio. Profe, no hay más que eso, ¿ok? O eres menor o eres mayor o no sirve el número. Pero a juro, una de ellas se tiene que cumplir. Ahora, viene la tercera opción. Profe, selección múltiple, ¿ok? Fíjense, profe, si yo, por ejemplo, tengo un ejercicio donde de alguna manera quiero cubrir diversas alternativas, ¿ok? Pero quiero hacerlo tipo menú, un poquito, pues, bueno, complejo y que de alguna manera, pues, bueno, me hace el ejercicio un poquito más corto. Chévere, me puedo ir en el caso de PCI con lo que nosotros llamamos como selección múltiple, ¿ok? ¿Qué permite? Permite que puedas cubrir varias opciones como si fuese una especie de menú y que dependiendo pues del número o de la letra, entonces se vaya a esa opción, ¿ok? Hablando en cristiano. En base a la opción dada, selecciona el caso correspondiente. Por eso se le llama según, ¿ok? Porque según el caso, hasta el coso. Entonces, fíjense, profe, yo quiero hacer un menú de opciones y resulta que en este menú de opciones solamente, pues bueno, tenemos 6 alternativas. Aquí la idea de este ejemplo era, pues, decir a qué año pertenecías. Entonces, bueno, profe, primero defino la variable que voy a utilizar, que es OP. Aquí OP es entero, porque el número tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chévere. Como programa, yo primero tengo que decirle a mi usuario cuáles son las opciones que existen. Entonces, bueno,
coloco un título que diga años o niveles del instituto. Y entonces le coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Selecciono una opción, leer o P. Ah, bueno, profe. Si yo no quiero hacer el ejercicio con condicional doble, sino que yo lo quiero hacer con selección múltiple, yo hago lo siguiente. Abro obviamente mi según, ¿ok? Según OP, OP viene siendo el nombre que tú le coloques a esta variable, ¿ok? Donde va a guardar la respuesta del usuario. Entonces, según la respuesta, hacer, se coloca, bueno, 1, 2 puntos, y es así, obligatorio. O sea, siempre colocas la condición, 2 punticos. Y abajo, la instrucción. Ah, bueno, si él coloca el 1, le voy a mostrar un mensaje que dice, estás en primer año, camisa azul. 2, escribir, está en segundo año, camisa azul. 3, escribir, estás en tercer año, camisa azul. 4, escribir, estás en cuarto año, camisa azul. 5, escribir, estás en quinto año, camisa azul. 6, escribir, estás en sexto año, camisa beige. ¿Sí? Ahora, profe, de otro modo, es decir, si el usuario no coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que me coloca otra cosa que no tiene nada que ver con esto, entonces le digo el error. No está en el instituto. O dato inválido. Ingresa un número del 1 al 6. ¿Sí? Repito, puedes utilizar esta opción o puedes utilizar esta otra. ¿Sí? Fíjense algo. Por ejemplo, profe, si yo esto que tengo aquí, que lo hice de esta forma, yo este pedacito que está aquí, si yo este pedacito que está aquí, ¿ok? En vez de hacerlo como un condicional doble, yo lo hubiese hecho con un según, donde yo tendría que colocar ese pedacito de la condición aquí, donde está el 1. En vez de un 1, iría la condición, 2 puntos. La instrucción abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tendríamos es 1, 2 y 3, que es la del 0. De otro modo, tal cosa. O harías lo siguiente, profe, si lo hago allá sería una condición, la 2, de otro modo sería el error. Entonces, esto que está aquí, este pedacito que está aquí y este pedacito que está aquí, que son las condiciones, iría aquí. La primera iría aquí, 2 puntos. La segunda iría aquí, 2 puntos. De otro modo, no estás en el instituto. O ese número no es válido para el ejercicio. Entonces, si lo comparamos, chicos, pueden ver un poco lo de, bueno, esta forma me hace a veces el ejercicio más corto, ¿ok? Que esta, dependiendo del ejercicio. Pero hay ejercicios donde esta forma hace el algoritmo más corto que este. ¿Sí? Por eso es que les dejo a ustedes allí la opción en la guía. Ojo, eso sí, tienes que usar la más lógica y que realmente funcione. Por ejemplo, profe, si yo tengo un ejercicio donde haciéndolo así, ¿ok? Me salen menos condiciones, pero así resulta que tengo que poner A, E, I, o por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y son como 40 cosas, o es decir, 40 opciones o 40 casos, no va a procesar aquí horrible, me va a volver loco. Entonces, repito, seleccionen bien, según el ejercicio que te tocó en la guía número 2, cuál de los condicionales es el más conveniente, ¿sí? No te ahogues en un vaso con agua. De repente este te gusta más porque lo entiendes porque es así como más fácil para colocar las cosas, pero resulta que cuando tú ves tu ejercicio tiene como 40 líneas de código y cuando tú ves dices, naguará, nada más con 10 hacía el ejercicio. Pero entonces yo me fue por porque, no sé, te dio miedo esta parte, eso puede pasar, pero resulta que entonces así el ejercicio te quedó demasiado fastidioso. Chévere.
Se repito, por favor, seleccionen bien para que no se me vuelvan mucho haciendo la tarea. Y por último, pues bueno, tenemos un ejemplo combinadito, ¿sí? Profe, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en un ejercicio quiero utilizar, pues bueno, varias cosas, ¿no? Es decir, secuencial con condicional. Entonces, bueno, a propósito coloqué este ejercicio. Bueno, profe, este ejercicio consistía en que una persona, dependiendo, pues bueno, las horas de trabajo, iba a recibir, pues bueno, una bonificación, que es una comisión extra. Entonces, bueno, profe, primero yo tendría que ejecutar el secuencial. Ya yo sé hacer secuenciales. Pido el pago por hora, pido las horas trabajadas, hago el cálculo en función de lo que se pide inicialmente. Muestro el sueldo, muestro la comisión, lo que me dio más la comisión y la cantidad de hijos que tenía. Pero entonces resulta, profe, que en este ejercicio, según la cantidad de hijos, le van a dar un bono extra. Entonces, bueno, esta parte yo la hago con secuencial. Fíjense que esto es un secuencial, lo que ya sabemos hacer. Puro escribir, leer, asignar. Leer, escribir, asignar, ya. Pero cuando llegue esta parte de los hijos, bueno, profe, yo tengo que establecer condiciones. Entonces, bueno, si la cantidad de hijos es mayor o igual a 1 y menor o igual a 5, hago la parte del secuencial. Si no, la segunda opción. Si no, la tercera opción. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama combinado. Tienes a secuencial, condicional. Y dentro de un condicional, secuencial. ¿Sabe? Importante, profe. Para este ejemplo que está en la guía, usted abre un sí, dos sí, tres sí. Bueno, fin sí, fin sí, fin sí. Por eso es que PCI, de hecho, te coloca estas rayitas para que cuando el programador lo esté haciendo, se acuerde que cada sí se abre y cada sí se debe cerrar. Fíjense que también hay algo diferente, profe. Cuando hacemos un condicional en PCI, él automáticamente deja espacios. ¿Por qué deja esos espacios? Porque es para que ayuden al programador a ver el orden lógico, ¿ok? Secuencial es así, ¿ok? Es muy estático. Mientras que el condicional, como puedes tener varias opciones, entonces él te va a ir separando aquí los espacios en función de la cantidad de condiciones, para que el programador vaya viendo pues las ramificaciones, las estructuras de control que él va generando dentro del código. Chévere. Y ahora, bueno, obviamente, profe, cuando vemos el diagrama de flujo, igual es combinado. Tiene esta parte que es secuencial, que ya la sabemos hacer. Inicio, entrada, proceso, salida. ¿Ok? Pero resulta, profe, que según el valor, ¿ok? De la entrada de los hijos, él debe irse a una condición. Bueno, profe, en esta entrada, según la cantidad de hijos, él se va para la condición 1, condición 2 y la condición 3. Chévere. Si la condición 1 es la que se establece, saco la comisión, le muestro el total y me voy. Si esta no es la cantidad de hijos que él tiene, se va a la segunda. Si es verdadero, hace la comisión, muestra el total, se sale. Si no es esa, profe, porque no tiene hijos, muestro otra vez su pago normal, muestro el total, le muestro un mensaje que dice que no tiene beneficio y me salgo del programa. Como no hay más condiciones, profe, se cierra. Ahora, importante, vuelvo y repito, cuando dibujemos el diagrama de flujo condicional, es que todas esas líneas de flujo, ¿ok?, que salen de cada condición, tienen que llegar a un mismo conector. Y del conector es que nos vamos al fin. Chévere. Es como un juego. Es como cuando jugamos ¿Quién quiere ser millonario? Hay 4 opciones. Según la respuesta, le diremos si ganó o no ganó. Bueno, los dejo. Feliz día, que la pasen muy bien y que salgan muy bien en mi ejercicio. Se les quiere.